Hola, ¿qué tal? Esto es Ciencias en Casa y a continuación el tema de esta lección: balanceo de ecuaciones químicas. ¿Por qué debemos balancear una ecuación química? Debemos balancear una ecuación química para poder cumplir con la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química podemos encontrar sustancias que son los reactivos. Son aquellas sustancias que van a reaccionar para producir los productos. Tanto reactivos como productos deben estar balanceados, o sea, tiene que existir la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos como de los productos, y sólo así estará balanceada o equilibrada una reacción o ecuación química. Podemos encontrar diversas técnicas de balanceo. Una de las más simples nos dice 3 reglas a seguir. Número 1. Tenemos que balancear todos los elementos menos el oxígeno y el hidrógeno. Una vez que hayamos balanceado todos estos elementos, procedemos a balancear el oxígeno. Finalmente, balanceamos el hidrógeno. Veamos algunos ejemplos. Primero que todo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está permitido para balancear una ecuación química? Ok, para balancear una ecuación química, yo únicamente puedo escribir números adelante de cada molécula. Es lo único que puedo hacer. Yo no puedo cambiar números que ya están escritos, no los puedo borrar y poner números a conveniencia. No puedo escribir números en medio de una molécula. Lo único que puedo hacer, repito, es escribir los números adelante de cada molécula. El número que yo escriba adelante de cada molécula me va a afectar a toda la molécula. Por ejemplo, si yo escribiera un 3 acá, este 3 me afecta a toda la molécula. Esto quiere decir que de hidrógeno tendríamos 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, y 3 por 1, 3 átomos de oxígeno. Solo como un ejemplo. Ahora sí, vamos a balancear esta ecuación. Recuerden que la técnica nos dice que para balancear, primero tenemos que equilibrar o balancear todos los elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. Entonces, empezando de izquierda a derecha, recuerden que de este lado de acá tenemos los reactivos y de este lado de la flecha tenemos los productos. Tiene que haber la misma cantidad de átomos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Empezamos entonces con el cloro. Aquí tenemos 2 átomos de cloro. Del otro lado, en los productos, únicamente tenemos un átomo de cloro. Entonces, si de un lado tenemos 2 y de un lado tenemos solamente 1, para balancear, lo único que yo puedo hacer es escribir un 2 acá. De tal manera que yo pueda decir que 2 por 1, 2 cloro y 2 cloro. Ya está balanceado el átomo de cloro. Continuamos. La técnica me decía que debía de balancear todos los átomos que no fueran ni oxígeno ni hidrógeno primero, pero solamente tenemos cloro. Quiere decir que procedemos con el segundo paso, que es el oxígeno. Vean que oxígeno tenemos acá 2 moléculas del lado de los reactivos, entonces tenemos que sumar. Aquí tenemos 7 y aquí tenemos 1. Entonces, 7 más 1, 8 átomos de oxígeno de este lado. Y del lado del producto tendríamos 2 por 4, 8. 8 átomos también de oxígeno, por lo tanto, el oxígeno ya está balanceado. Finalmente nos dice la técnica que debemos de balancear el hidrógeno. Entonces, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno y del lado del producto tenemos 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. También ya estaría balanceado. Démosle una revisada. 2 átomos de cloro, 2 por 1, 2 átomos de cloro.
7 y 1, 8 átomos de oxígeno. 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. Finalmente, 2 átomos de hidrógeno. 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. Tenemos este segundo ejemplo, y en este ejemplo introducimos una molécula que está dentro de un paréntesis y fuera de ese paréntesis encontramos un número. Cuando encontramos una molécula que está dentro de un paréntesis, el número que está afuera multiplica todo lo que está adentro. En este caso, este 2 multiplica el 4 del hidrógeno y multiplica el 1 del nitrógeno. Vamos entonces a proceder a balancear esta ecuación. Primero, decía la técnica que balanceamos todos los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Empezando entonces por el nitrógeno. Como ya vimos, aquí hay 1 por 2, 2 átomos de nitrógeno. Del otro lado, en los productos, tenemos solamente un átomo de nitrógeno. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. La única manera de balancearlo es escribir un 2 acá. De tal manera que 2 por 1, 2 nitrógeno, 1 por 2, 2 nitrógeno. Procedemos con el carbono. Un átomo de carbono del lado de los reactivos. Del lado de los productos tenemos también un átomo de carbono. Ya no existen otros elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno, entonces procedemos con el oxígeno. De este lado tenemos 3 átomos de oxígeno y del lado de los productos tenemos 2 átomos acá más 1 acá, 3. 2 y 1, 3 átomos de oxígeno y de este lado 3 átomos de oxígeno. También ya está balanceado. Finalmente procedemos a balancear el hidrógeno. De este lado tenemos 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos. Vamos a ver del lado de los productos. Tenemos 3 por 2, 6 átomos en esta molécula y aquí tenemos 2. 6 y 2, 8. Entonces, 8 hidrógenos del lado de los productos, 4 por 2, 8 hidrógenos del lado de los reactivos. Entonces, vamos a proceder a revisar. Nitrógeno, 1 por 2, 2 nitrógeno, 2 por 1, 2 nitrógeno. Hidrógeno, 4 por 2, 8, 2 por 3, 6, más 2 de acá, 8. Carbono 1, carbono 1. Y finalmente oxígeno 3 y oxígeno 2 acá y 1 acá, 3. Queda balanceada. Tenemos este otro ejemplo. Vamos a recordar nuevamente. De la flecha a la izquierda tenemos los reactivos. De la flecha a la derecha tenemos los productos. Tiene que haber la misma cantidad de átomos de un lado que de otro. El primer paso de la técnica es balancear todos los elementos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Empezamos de este lado con la plata. Tenemos solamente un átomo de plata. Del lado de los productos también tenemos solamente un átomo. Por lo tanto está balanceado. Seguimos con el nitrógeno. Aquí tenemos un átomo de nitrógeno y del lado de los productos tenemos, vean que esta molécula está metida en el paréntesis, 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno acá, un átomo de hidrógeno, perdón, de nitrógeno acá. Entonces, la única manera de balancearlo es escribir un 2 acá. 2 por 1, 2 nitrógeno, 1 por 2, 2 nitrógeno. Continuamos con el cobre. Tenemos un átomo de cobre del lado de los reactivos, un átomo de cobre del lado de los productos. Está balanceado. Finalmente, seguimos con el oxígeno. De este lado tenemos 2 por 3, 6 oxígenos. Del lado de los productos tenemos 3 por 2, 6 oxígenos. Procedemos a revisar finalmente. 2 por 1, 2 plata. Aquí solamente hay una, entonces escribimos un 2 acá. 2 plata, 2 plata. 1 por 2, 2 nitrógeno. 1 por 2, 2 nitrógeno. 2 por 3, 6 oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Y finalmente un cobre y un cobre.
y queda balanceada.